Hola amigos y amigas, esto es Katana Pop y hoy vamos a hablar del Eternauta. Como sabrán, hace unos pocos días Netflix anunció la producción de una miniserie de 6 episodios dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. El Eternauta es una historieta icónica de la cultura argentina, probablemente la mejor y la más famosa. Incluso tuvo éxito en países como Italia y como España. El Eternauta comenzó a ser publicada en el año 1957, en la revista semanal Hora Cero, escrita y creada por Héctor Oesterhel, uno de los más grandes guionistas argentinos, y dibujada por el gran Francisco Solano López. No tardó en convertirse en una obra de culto, pero también en un éxito momentáneo. El Eternauta cuenta la historia de una invasión extraterrestre. Comienza en Vicente López, en una reunión de amigos, ¿no? Está Juan, está Favali, Lucas, Polsky jugando al truco, y de pronto empieza a caer una nevada mortal. Bueno, en realidad es solo nieve, ellos todavía no lo saben, pero cuando miran por la ventana descubren cadáveres, autos chocados y empiezan a deducir qué es lo que pasa. Sí, es la nieve. La nieve es la que empieza a matar a la gente. Ellos creen en un primer momento que es producto de unos experimentos nucleares que hubo en el Pacífico, ¿no? Algo que habían escuchado por la radio. Así que tardarán en darse cuenta de que se trata de algo todavía peor y más nefasto. Sí, una invasión extraterrestre. Hay que decir que Francisco Solano López dota de una gran humanidad a los personajes, a través de sus rasgos faciales, de sus miradas, o sea, están llenas de emoción. Oesterhel, por otra parte, crea una narrativa enorme, colosal, y todavía, si la volvemos a leer, perfecta. Tenemos a Juan Salvo, ¿no? Que es el protagonista, que tiene a su mujer, Elena, tiene a su hija, Martita, y de algún modo él representa algo así como el ideal de la clase media argentina. Recordemos que Vicente López es un barrio de buen pasar. Sus amigos son Favali, que es un profesor de física, ¿no? Una persona sumamente inteligente que será clave en el curso de la historia, a través de sus decisiones racionales, lógicas, a veces pesimistas. La cuestión es que los protagonistas se dan cuenta de que la nieve es la que causa la muerte, así que sellan todas las ventanas, las puertas, la casa. Pero bueno, empiezan a entender que van a necesitar alimentos, que van a necesitar cosas. Entonces empiezan a crear en lo que ellos llaman el laboratorio, que es un pequeño taller, los trajes, ¿no? Para poder salir al exterior. Esa primera salida, la de Juan Salvo, es sumamente emocionante y aterradora, porque está solo, rodeado de muerte, ante algo que es indescriptible, algo que todavía no se puede entender. Y a mí me recordó algo muy personal, que fue cuando se inició la pandemia del COVID, una de las primeras veces que salí al exterior con el barbijo, y sentí un poco eso, sentí que era como el Eternauta, porque estaba ante algo que podía llegar a matar, ¿no? En ese momento no había vacunas, no sabíamos cómo íbamos a terminar. Por eso el Eternauta es como que se va actualizando con el tiempo, década a década, ¿no? Con esa capacidad anticipatoria que tiene. Y por eso va creando una fascinación que es constante. Los protagonistas no tardarán en darse cuenta de que el exterior es peligroso, no solo por la nieve, sino por los otros sobrevivientes, ¿no? Que también están en busca de alimentos, en busca de cosas, y que incluso pueden llegar a matar por eso. Pero en determinado momento encuentran a lo que se supone es un pequeño grupo de soldados, ¿no? Que lo que quieren es repeler la invasión, y que lo que están haciendo es reclutar a todos los sobrevivientes. O sea, en este momento no queda otra. Tenemos que salir todos a luchar contra ese enemigo que todavía no sabemos bien qué es lo que es. Vemos en el cielo que caen unas bolas de fuego. Obviamente esto es extraterrestre, pueden ser naves espaciales, no sabemos, armas. Las comunicaciones están totalmente desconectadas, o sea, es un mundo completamente apocalíptico. Finalmente, los personajes, ¿no? Que ya fueron reclutados con este pequeño grupo armado, con este soldado, cabo, ¿no? Que está al mando de todo, logran divisar por primera vez a los extraterrestres y descubren que son unas especies de insectos, ¿no? A lo que ellos llaman cascarudos, y que son torpes. Es como que están simplemente motivados para la destrucción. Lo cierto es que estos cacarudos llevan una especie de transistor en la nuca, algo que los controla. Así que los protagonistas no tardan en suponer
que no son los verdaderos líderes de esta invasión, sino que son como un primer frente de batalla, por eso son tan torpes. Lo interesante es cómo Oesterheld va agregando obstáculos en el camino de los personajes. Cuando parece que ellos ganan una pequeña batalla, enseguida surge algo mucho más grande, y así constantemente, lo que hace que experimentemos una gran angustia, porque en realidad no hay nada triunfal. Cada vez es peor, y aparecen otros nuevos extraterrestres. Una de las cosas que me encanta de la historieta de aventuras de aquella época es que el tono era muy serio. O sea, los guiones estaban muy bien construidos, la narrativa era excelente. O sea, no se parece en nada a los cómics de superhéroes que podemos leer hoy en día, ¿no? Es algo realmente adulto, por más que fueran leídas esas historietas por adolescentes, por jóvenes, hasta por niños. Y Oesterheld dota a su obra de un tono muy oscuro, ¿no? Muy dramático y que se siente además muy real. Acá no tenemos seres omnipotentes que se van a enfrentar a la invasión. Tenemos gente común, ¿no? Que está apenas armada, que está desesperada, que sabe que va a morir y sin embargo van a luchar. Uno de los aspectos más interesantes de la historieta es el tema del héroe colectivo, ¿no? Cómo, a pesar de que, bueno, el protagonista es Juan Salvo, el heroísmo va pasando por distintos personajes. Aparecerá Franco, que es un tornero, alguien que trabaja en una fábrica, y es mi personaje preferido. Es el más valiente, el que constantemente va al frente, como una especie de kamikaze. Es un personaje maravilloso. Favali, como decíamos, es el cerebro, ¿no? Es el que advierte de los peligros, el que entiende que por momentos los personajes están siendo engañados por estos invasores. Tenemos a Mosca, que puede ser insoportable, porque es un historiador, ¿no? Y él lo que quiere es anotar todo, incluso con fechas, con horas, saber quién fue el que murió. Es el que le da nombre a las batallas, ¿no? La batalla en la General Paz, el asedio a la cancha de River. Curiosamente, esos momentos épicos van a quedar en la historia, ¿no? De todos aquellos que fueron leyendo El Eternauta a través de las décadas. Es una obra que cuando uno se sumerge en ella es imposible olvidar. O sea, queda grabada en la cabeza. Repito, por esa sensación de angustia, por ese tamaño colosal, ¿no? Que tienen las batallas, que tienen los espacios físicos, el hecho de que transcurra en Buenos Aires, de que sean lugares que podemos reconocer. Y no solo es anticipatoria en cuanto a la tragedia que va a ocurrir con la historia argentina, que ya estaba ocurriendo en ese momento, pero que va a empeorar muchísimo hasta llegar al punto de arrebatar la vida de Oesterheld. Es anticipatoria porque, no sé, cuando uno ve The Walking Dead, The Last of Us, hay un montón de cosas que ya estaban en El Eternauta, ¿no? Por eso es fascinante. Recordemos que la historieta comienza con una escena muy misteriosa. Tenemos a un personaje que es un historietista, que es el propio Oesterheld, y de pronto se materializa una figura humana. Esa figura es el Eternauta, y es él el que comienza a contar toda la historia. El Eternauta no es más ni menos que Juan Salvo, que de algún modo pudo viajar por el tiempo, y que lo que intenta es reencontrarse con su mujer y con su hija. Esta metahistoria, encarnada en el personaje de la historietista, que es el propio Oesterheld, escuchando el relato del Eternauta, cobrará todavía mayor envergadura, porque en definitiva es la historia de una resistencia, ¿no? La de los humanos, que se tienen que unir, que tienen que luchar colectivamente contra un enemigo en común. Ese es el mensaje de la obra. Incluso va mucho más allá, llega a un punto en el que el personaje de Juan Salvo habla con un extraterrestre, con uno de los manos, ¿no? Y le dice, sí, en realidad todas las especies estamos obligados a unirnos contra este enemigo, contra los sellos, porque vienen, nos destruyen, nos esclavizan, nos convierten en robots con ese transistor que nos ponen en el sistema nervioso. Y lo interesante es que la moraleja del Eternauta es justamente esa, ¿no? Los argentinos, que estamos tan divididos, que parecemos odiarnos, ¿no? O sea, uno se odia con el otro, que no nos podemos escuchar, que no podemos iniciar una discusión. De pronto el mensaje del Eternauta es que tenemos que actuar colectivamente, es que tenemos que unirnos, es que tenemos que enfrentarnos a un enemigo en común, sea cual sea, en este caso es una invasión extraterrestre.
Hay que entender que Oesterheld era peronista en ese momento, cuando se publicó la historieta, el peronismo estaba proscripto. Así que Oesterheld de algún modo vuelca esa sensación de opresión, de apocalipsis, de desesperanza en la historia, pero en ningún momento baja línea. Esto es lo interesante, o sea, el buen arte es el que no necesita explicitar un mensaje. Por eso El Eternauta ha trascendido todas las épocas y por eso sigue siendo una obra maestra. Pero después hay nuevos intentos de continuar con la historia, ¿no? El propio Oesterheld empieza a escribir guiones, aparece El Eternauta 2, aparecerán distintas versiones, donde sí se empieza a politizar un poco más. Hay que entender también que toda obra de arte forma parte de su contexto histórico, así que a veces esto es inevitable. En el año 1969 se intentó crear una especie de reboot, ¿no?, del Eternauta en la revista Gente. El propio Oesterheld escribió el guión y el dibujo quedó a cargo de Alberto Breccia, que también es uno de los grandes genios de la historieta argentina. Cuánto le debe Frank Miller, ¿no?, que prácticamente copia muchas de sus técnicas. Lo cierto es que esta nueva versión que salió en la revista Gente era mucho más oscura, mucho más sombría, mucho más opresiva. La invasión ya no ocurría en todo el planeta, sino que las grandes potencias del norte pactaban, ¿no?, con los extraterrestres y entregaban a todo el hemisferio sur. Hay que decir que, si bien el dibujo de Breccia es espeluznante, ¿no?, todas esas técnicas que usa, los collages, esos contraluces, son fascinantes, también logra, con viñetas que son prácticamente obras de arte, darle una estructura colosal a la obra, ¿no? Las batallas se ven mucho más enormes. Pero también hay que decir que el guión de Oesterheld, al ser mucho más resumido, porque se publicaba en la revista Gente, eran apenas 3 páginas, pierde ese flujo natural que tenía la obra original, donde todo era mucho más minucioso, donde todo iba paso a paso, donde no había nada inverosímil, donde no había golpes de efecto, o sea, todo transcurría naturalmente. En esta versión del año 69 es como que todo se reduce y creo que se resiente un poco la narrativa. No así el dibujo, si bien es muy diferente al de Solano López, ya les digo, o sea, cada página de la versión esta de Breccia del 69 es para poner en un cuadro, es maravillosa. Eso no quiere decir que sea superior a la de Solano López. La de Solano López, repito, tiene esa expresividad, esa fortaleza, esa capacidad de expresar emociones, ¿no?, a través de los rostros, de las miradas, que es maravillosa. Pero bueno, la historia argentina es triste, es horrible, espeluznante, y Oesterheld en el año 1977 sería secuestrado por la dictadura militar. Pasaría varios años llevado de un centro clandestino a otro, viviendo todo el tiempo encapuchado, sin posibilidad de hablar con otros prisioneros, siendo torturado, algo tremendo que concluyó con su asesinato. Y no solo eso, como para que la tragedia sea todavía más inmensa, fueron secuestradas sus 4 hijas, que también fueron asesinadas. 2 de ellas estaban embarazadas. También fueron secuestrados y asesinados 2 de sus yernos. O sea, esto es algo que cuesta entender, ¿no? Es como si estuviéramos a los nazis acá en la Argentina y de algún modo fue así. Uno podría dudar de la capacidad de Netflix para llevar a cabo una obra de semejante envergadura, que necesita tantos efectos especiales, en una época muy diferente, porque recordemos que la historieta, El Eternauta, era realmente cruel. Pero bueno, yo confío en la dirección de Bruno Stagnaro. Él dirigió una de las mejores películas de la historia argentina y probablemente mi preferida, que es Pizza, Birra y Faso, y también la serie Ocupas, que nos voló la cabeza cuando se estrenó. Así que desde ese aspecto, desde la dirección, despierta confianza. El elenco, por otra parte, bueno, tenemos a Ricardo Darín. ¿Qué más podemos decir de él? Si bien se está repitiendo un poco en el tono últimamente, es un actor gigantesco, aunque un poco mayor para Juan Salvo, garantiza la seriedad que requiere la obra, ¿no? Esto no es una historia de Marvel, ¿no?, donde los personajes hacen chistes. Esta es una historia muy angustiante, muy claustrofóbica, es épica. Sí, los personajes tienen sus triunfos, pero constantemente aparece una derrota que es más enorme detrás.
La productora Sky S Films, que tiene buenas películas en su haber, Tiempo de Valientes, Relatos Salvajes. Es una especie de Dream Team. Así que si Netflix pone toda la plata que tiene que poner para semejante producción, el resultado puede ser bueno y quizás pueda materializar ese sueño que todos tuvimos, ¿no? De que leímos la historieta, de que por fin podamos verla, bueno, en una película o en una serie de televisión. Creo que además abrirá las puertas al mundo, ¿no? En otros países van a descubrir el Eternauta y sería sensacional que puedan acceder a la historieta porque al día de hoy sigue siendo perfecta, ¿no? O sea, desde un punto narrativo no tiene fallos, tiene una fluidez, una cosa orgánica que transcurre tan natural que es raro hoy en día, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que está allá arriba, una obra muy grande. Yo lo que les digo es que El Eternauta, la obra original, es una lectura absolutamente necesaria. O sea, no podemos pasar por esta vida sin haberla leído. Es increíble la manera en que se mete en tu cabeza, en todas las emociones que te hace vivir. Es algo maravilloso, ¿no? Que está allá bien alto, a la altura, no sé, de Watchmen, de El regreso del Caballero Oscuro, ¿no? Por hablar de cómics de superhéroes. Y a pesar de ser una obra del año 1957, no perdió nada de actualidad. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Chao amigos.